Voy a contar que esto es una propuesta del ABATO, que es la Asociación Bahiense de Terapistas Ocupacionales, que es bueno, una asociación que nuclea a las terapistas ocupacionales en Bahía Blanca, que los terapistas ocupacionales analizamos las ocupaciones y el impacto que tienen en la vida diaria de las personas, y que con esto de la pandemia y este cambio radical en todas nuestras vidas en el último tiempo, pensamos que era una necesidad nuestra como profesionales y de la población el poder acompañar estos momentos con distintas propuestas, ¿sí? Hemos hecho algunas publicaciones en la página que se llama Abato, y también hemos hecho algunas charlas, un ciclo de charlas que empezó hace unas semanas. Así que bueno, la idea es continuarlas más allá de la pandemia. El martes próximo van a estar hablando unas colegas, Flavia Mason y Sonia Jonque, sobre adultos mayores, activos en casa, cómo ocuparnos y cuidarnos. Así que los invitamos también a participar, van a ver las propuestas en las redes, ¿sí? Bueno, la charla de hoy tiene que ver con poder sentarnos a pensar y reflexionar sobre el malestar adolescente en estos momentos de aislamiento, ¿no? Y lo pensé desde una mirada ocupacional porque, como les decía, los terapistas ocupacionales trabajamos con las ocupaciones y cómo las ocupaciones van a impactar en nuestra salud, ¿sí? Las ocupaciones o la ausencia de ellas, que es en este momento un poco por ahí lo que está pasando con los adolescentes. Antes que nada, decirles que en realidad esto es una vivencia individual y que no hay recetas, ¿sí? Que nosotros sabemos que esto es único y que cada uno lo vive a su manera, que es inédito y que depende de las características de personalidad de cada adolescente, cómo pueda afrontar esta situación, de los vínculos que tenga de contención, de afecto dentro de su familia, de la red familiar, y también de, bueno, de cada contexto, ¿no? Que sabemos que son distintos los contextos en los que nos desenvolvemos. Así que haciendo esta aclaración, que es un espacio que no apunta a dar recetas o a dar respuestas certeras, la idea es pensar juntos posibles propuestas o estrategias o, bueno, entender un poco más el mundo de los adolescentes para entender qué es lo que les puede llegar a estar pasando en este momento. Cada uno tomará lo que les sirva y en función de sus propias experiencias y sus miradas, ¿no? Primero, nos propusimos hablar de malestar porque entendemos que el malestar es algo subjetivo, como yo les decía antes, y es lo opuesto a lo que es el bienestar, ¿no? Si bien el bienestar también depende de algo subjetivo, hay ciertos parámetros que nos son indicadores de bienestar, ¿sí? El tener un propósito en la vida, el tener un concepto positivo de sí mismo, el sentir que uno tiene relaciones positivas con los demás y con el entorno, que tiene algún tipo de dominio sobre el ambiente y sobre sus acciones, sentir que tiene autonomía para tomar decisiones. Todo esto hace que uno pueda aumentar su sensación de bienestar, ¿sí? Y en estos momentos, el malestar en los adolescentes es una preocupación muy frecuente, tanto de la población en general como de nuestros pacientes, ¿sí? Así que bueno, la idea era poder pensar entonces estas cosas que generan malestar en este momento, y para poder hablar de adolescencia tenemos que entender cuáles son los desafíos de un adolescente, ¿no? Eh, Primero entender que la adolescencia es una etapa del ciclo vital en donde es un proceso básicamente de muchos cambios y que estos cambios impactan, ¿no?, en el desempeño de esa persona, ¿sí? En la adolescencia lo que hacemos es construir y reforzar nuestra identidad personal y nuestra identidad ocupacional, o sea, con qué cosas nos representan, qué cosas nos gustan, qué es lo que nos interesa. Buscamos más autonomía y salir a la comunidad. Entonces, en este periodo de individuarnos y de separarnos de nuestro grupo familiar de origen, puede ser que busquemos distanciarnos, oponernos a las figuras familiares referentes, papá, mamá, ¿sí? Y
los adolescentes buscan identificarse con sus pares, ¿sí? Entonces, en esto los intereses a veces pasan por las propuestas de las modas, de los usos, de las costumbres del momento, y no tal vez por intereses genuinos o propios en una búsqueda espontánea del adolescente, ¿no? Es un proceso de muchos cambios en donde hay que aceptar un cuerpo nuevo, hay cambios hormonales, hay cambios corporales, y todo esto impacta también en la autoestima o en cómo ese adolescente se va sintiendo, ¿no? Con lo que le pasa. Y también está este autoconcepto que está ligado a la mirada y la valoración que los demás hacen de mí, ¿no? Y en esto nosotros muchas veces tendemos a comparar con nuestras adolescencias y por ahí es difícil pensar que son comparables porque han cambiado muchas cosas a nivel cultural, a nivel social. Hay contextos nuevos en donde nosotros no estábamos expuestos en nuestra época, por ejemplo, el contexto virtual, ¿sí? Y todo lo que es el acceso a la exposición a la tecnología hace que los jóvenes tengan nuevos desafíos a la hora de interactuar, ¿sí? Hay un concepto sociológico que yo creo que impacta mucho en las actividades, las ocupaciones y cómo ocupan los jóvenes, los adolescentes su tiempo, que es este concepto de extimidad, ¿no? Como lo contrario a la intimidad. En este momento, mucho de lo privado se transforma en público a través de las redes, donde los adolescentes sienten la necesidad de mostrar eh, todo lo que hacen, ¿sí? Y a partir de ahí ser valorados y, por sus pares, por los demás, ¿no? Y muchas veces esto de mostrarse tal vez no es un mostrarse genuino, sino mostrar lo que se espera que los demás vean de uno, ¿no? Entonces eso también ayuda a provocar como una disociación entre lo que muestro y lo que siento, lo que me pasa, ¿no? Entonces, eso ya antes de la pandemia era un desafío y una demanda de los adolescentes que ya estaba presente, ¿sí? Y esto yo pienso que le genera una gran vulnerabilidad a los adolescentes, ¿no? Como que están expuestos a la mirada de los otros de manera permanente, ¿sí? La adolescencia también se caracteriza por una intensidad emocional, ¿no? Donde hay las emociones se viven con mucha más intensidad. Entonces, si estoy triste, estoy súper triste, si estoy feliz, estoy súper feliz, es una montaña rusa, que es característica de esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay una alta búsqueda de novedad, alta implicación social, una necesidad constante de estar conectado con los otros, ¿no? Así que, bueno, todo esto es un poco un panorama de los desafíos de la adolescencia antes de la pandemia. Pensemos ahora qué cosas nuevas se han sumado, ¿sí? Lo que a mí me gustaría que ustedes, si tienen ganas, puedan ir haciendo comentarios o preparen las preguntas que después por ahí intentaremos resolver entre todos o intentar pensar juntos por el chat, ¿sí? Así después en el momento en que podamos hablar de esta pequeña presentación y de reflexionar entre todos podamos como hacer un cierre, ¿sí? Si tienen ganas pueden ir haciendo comentarios, si hay algún problema que no se escucha o eso me van diciendo, ¿sí? Con respecto a esto del aislamiento, ha traído nuevos desafíos. En esto de la búsqueda de autonomía, que ellos, los adolescentes, buscaban salir de la casa de todas las maneras posibles, ahora están limitados en lo que es la autonomía en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? No pueden decidir cuándo salir, en qué momento, es como una pérdida de la libertad, ¿sí? También hay una superposición de roles, porque el adolescente que en su casa era solamente hijo y hermano, ahora dentro de su casa tiene que ser amigo, ser estudiante, y todo se hace en el mismo ámbito del hogar. Eso también genera nuevas presiones, ¿sí? Y una necesidad de adaptación muy importante. Más que nunca lo privado se hace público porque estos adolescentes comparten todo desde su hogar, desde la intimidad de su hogar. Se suman las exigencias de la escolaridad, ¿sí? La escolaridad presencial por lo menos organizaba un horario donde ellos tenían que asistir y, y recibir formación, ¿no? Y después les quedaban las tareas o las cosas para los momentos extras. En estos momentos hay una gran demanda de iniciativa y de organización por parte de los adolescentes, ¿sí? Los distintos profesores tienen distintas modalidades,
Hay gente que usa plataformas, otros mandan material por mail, otros mandan tareas por WhatsApp, y esto poder adecuarse a las demandas o exigencias de los distintos, de las distintas modalidades de cada profesor, hace que, bueno, tengan que, de nuevo, recurrir a esto de la adaptación. Sabemos que todas las habilidades de iniciativa, de organización, de planeamiento, eh, pertenecen a lo que es nuestra corteza frontal y son habilidades superiores y de razonamiento que se siguen desarrollando a lo largo de la vida y que en el adolescente están todavía en proceso de madurez. ¿Sí? El adolescente en su capacidad, en su juicio crítico, en su capacidad de resolución de problemas, en esta impulsividad que hablábamos antes y esta emocionalidad tan presente, eh, todavía está madurando estas habilidades más finas y más de razonamiento a nivel superior. Y esto hace entonces que necesiten de alguna manera ser acompañados en este proceso que les exige una iniciativa en cuanto a armar sus propios horarios, seguir las clases, manejar los tiempos, organizarse para poder cumplir con todas las demandas escolares. Entonces, es realmente un cambio muy grande, ¿sí? También las emociones que ellos vayan sintiendo van a estar ligadas a su perfil de personalidad, ¿sí? Hay adolescentes que en la primera parte de la pandemia estaban felices con tener tiempo, con estar en casa, con dormir hasta cualquier hora, y que incluso a ellos hoy en día ya les está empezando a pesar todo esto de estar tan encerrados, ¿no? La pérdida de rutinas que antes nos organizaban y que hacían que tuviéramos determinada organización, ahora es como más libre, es más flexible. Entonces, bueno, aparecen distintos conflictos y distintas cuestiones. Acá pregunta Lorena, ¿hay algún tiempo de uso y descanso sugerido de pantalla? Cuando cortan parecen irritables, agresivos. Sí, la pantalla tiende a generar como esa adicción, ¿no? De que no puedo cortar y que estoy hasta la última hora del día con el celular por si me mandan algo, por si quiero ver algo y por seguir pendiente de la respuesta y del otro. Sí, se sugiere que por una cuestión del sueño y de evitar trastornos del sueño, las pantallas no estén pegadas al adolescente hasta el último momento. En el caso de los adolescentes es un poco difícil limitar las pantallas en este momento porque es su única forma de nexo social con sus pares, ¿no? No los pueden ver, no se pueden juntar, no pueden, entonces es difícil, pero bueno, por ahí la propuesta es tal vez encontrar dentro de lo que es la familia, diversificar el ocio, ¿no? Y encontrar otras oportunidades de ocio, desde lo que es el grupo familiar y las posibilidades de cada casa, como para de manera espontánea poder sacarlos de esto de las pantallas ofreciéndoles algo que tal vez les atraiga, ¿sí? Pero sí, lo ideal es que no estén todo el tiempo, pero también es verdad que las pantallas son su nexo social en este momento. Así que es muy difícil, ¿sí? Una de las cosas que hace este distanciamiento físico que todos tenemos también, y lo explicaban muy bien unos investigadores hace poco, es esto del hambre de piel, ¿no? Esto es la falta de contacto físico. Sabemos que desde que somos chiquitos el contacto físico nos regula y nos ayuda a lidiar con el estrés, con los procesos que son difíciles o novedosos, y nos ayuda a nuestra capacidad de adaptación, ¿sí? Esto de los menos contactos físicos hacen que estas sensaciones, nosotros incluso de adultos, cuando estamos por un momento difícil o cuando estamos nerviosos, nos viene bien un abrazo, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí recuperar ocupaciones en las que el tacto, compresión profunda, en las que la propiocepción estén presentes para darnos esa sensación agradable que hace que, bueno, se aumente nuestro tono vagal y ayudemos a lo que es nuestra sensación de tranquilidad y de calma, lograr esto de la alostosis, que es la adaptación en este proceso de tantos cambios, ¿sí? Ver de alguna actividad en familia en donde podamos encontrar estas cosas, tal vez hacer alguna actividad física dentro de casa, tal vez ayudar a limpiar, a correr los muebles,
darnos un masaje, hacer algún spa donde trabajemos, qué sé yo, donde si tenemos hijas mujeres, usar cremas, hacer un masaje en los pies, estas cuestiones que nos generan tacto, compresión y que también ayudan a organizar en estos momentos. La ausencia de contacto y dentro de la casa, yo por lo menos en casa nosotros lo hacemos, propiciar el contacto físico entre nosotros, en la medida en que se pueda, obviamente si sabemos que no estamos en exposición y si no tenemos que salir, porque es algo que se necesita. ¿Sí? Todas estos desafíos del aislamiento traen distintas conductas en los adolescentes, que puede ser el mal humor, el que se encierran en la habitación, el aislamiento dentro del aislamiento de la casa, ¿no? El enojo, usar esto de las pantallas, como decía Lorena, como un recurso de escape, la bulia, esto de no tener ganas de hacer nada, quedarse de dormidos hasta cualquier hora, trastornos del sueño, adolescentes que tienen totalmente cambiado lo que es el ritmo de sueño y vigilia, ¿no? La pérdida de rutinas que ocasionan desorganización. Entonces la idea era pensar entre todos qué cosas podemos hacer como familia, como papás o como adultos referentes o a que estamos acompañando este proceso para poder, bueno, que pasen un mejor momento, ¿no? Una de las cosas que siempre viene bien y a cualquier edad es que le podamos poner palabras a las emociones, ¿no? Esto de que podamos hablar con ellos de cómo la están pasando, cómo se sienten, aceptar que todos somos vulnerables y que podemos sentirnos mal también de a ratos, ¿no? Y entonces por ahí cuando nombramos las emociones las empezamos a gestionar. Y podemos ver qué hacer con eso, ¿no? Cómo ocuparnos para que esta emoción que me molesta la cambie. Sabemos el impacto positivo que tiene ocuparnos en actividades que tengan un sentido para nosotros, ¿sí? Entonces, dentro de las posibilidades de la casa que tengamos, dentro de las posibilidades de movimiento, de desplazamiento, recuperar algún interés genuino, familiar o intentar la exploración de nuevos intereses dentro de lo posible para que puedan ocuparse con sentido, diversificar el ocio, momentos de diálogo en familia, donde podamos nombrar las emociones, contar lo que nos pasa, ¿sí? Generar esto de la empatía, ¿no? Y habilitar que tal vez la están pasando mal y este espacio como para aceptar lo que tengan para decir, ¿no? Y actuar desde ahí. Otra de las cosas que podemos hacer también es dar el ejemplo, ¿no? En esto de la exposición a las pantallas o el uso y el descanso sugerido, los que hacemos teletrabajo o estamos pendientes del teléfono también en este tiempo hacemos más uso de pantallas nosotros mismos. Entonces, creo que también dar el ejemplo es una buena herramienta. Un momento del día, un determinado horario, una franja horaria que nos propongamos para actividades cara a cara, para compartir, para sentarnos. Puede coincidir con alguna ocupación familiar como el almuerzo, como la cena, como una merienda, como un momento de reflexión o de encuentro después de cenar, compartiendo un juego de mesa o alguna cuestión que ahí dice, pactar momentos de cero pantalla familiar, por ejemplo, a la hora de la cena. Lore recién te leo, pero sí, tal cual. Eso, encontrar momentos de encuentro, ¿sí? Porque la empatía y el diálogo solamente surgen, un diálogo sincero, ¿no? Y esto de practicar la presencia, cuando podemos estar presentes prestando atención completa a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Sin distracciones, ni la tele, ni la compu, ni el celu. Eso no es diálogo, ¿no? En esto de ocuparnos con sentido como un recurso para expresarnos, y en esto que yo le decía de la diversificación del ocio, por ahí momento de explorar qué ocupaciones son intereses genuinos para estos adolescentes que tal vez cuando están por fuera del hogar se ocupan en esta cosa de masificación, en intereses que son modas, y tal vez explorar alguna cuestión tal vez manual o del arte, ¿no? O de la música, o de distintas cosas que hay un montón en las redes, viendo el beneficio de las pantallas, de tutoriales o de cosas como para hacer y empezar a explorar, ¿no? Y en esto que decíamos de ocuparnos y el uso de las manos y el estar en contacto con materiales y herramientas como también nos ayuda a
a estar presentes, a ocuparnos con sentido en una actividad con propósito que, bueno, nos ayuda a regularnos también, ¿sí? Compartir los intereses de ellos, tal vez eh, los adolescentes tienen intereses que nosotros em, no, no nos involucramos, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, desde la Play hasta algún juego de cartas que nunca entendimos cómo se juega, o alguna ocupación que ellos salgan en la que tal vez como la compartían con sus pares adolescentes, no estábamos como ayornados o sabiendo lo que pasaba o cómo era, y por ahí empezar a compartir este tipo de ocupaciones, por más que no mostrar interés en lo que a ellos les interesa. Eso es lo que quiero decir. Poder mostrar un interés genuino en acercarnos a ellos. A veces es difícil establecer el diálogo desde el qué estás haciendo, no ves que eso no sirve para nada, porque es una mirada que juzga, ¿no? Y que se anticipa a cortar un diálogo, ¿no? Pero si mostramos un interés genuino en lo que están haciendo y nos acercamos desde ese lugar de compartir, probablemente logremos buenos resultados. Ahí Lorena dice colaborar productivamente con responsabilidad en arreglos, pintar, jardinería, tal cual. Es una forma también de adquirir nuevas destrezas y hábitos, ¿no? Porque estos hábitos de colaboración, de responsabilidad, de compromiso, de organización, porque cualquier ocupación tiene un proceso, ¿no? Y en esa noción de proceso, con los pasos, las tareas, la atención sostenida, el resolver problemas, todas las ocupaciones nos traen esas habilidades, ¿no? Y la oportunidad de explorar esas habilidades. Por ahí compartidas en familia, en algo que decir, bueno, vamos a retapizar las sillas de la cocina, por ejemplo, ya que estamos en casa, y que pueda comprometerse y participar, también ayuda al sentido de pertenencia dentro del grupo familiar y a poder lograr mayor autonomía y esta valoración positiva de los otros, ¿no? Esto que hablábamos al principio del autoconcepto, bueno, nosotros como familia valoramos tu ayuda, todo lo que te comprometiste, cómo pudiste ayudarnos con esto. Eh, y esto de valorar lo positivo y los intentos y la participación en actividades familiares, por más que no sea todo el tiempo y que haya momentos en que esté aislado o que esté con el celu, pero valorar esos momentos positivos y de encuentro me parece que es genial. Ahí Belén dice, es un tiempo de gran desafío para prestar atención a los que viven con nosotros, en especial a nuestros adolescentes, quienes de por sí ya les cuesta la comunicación, estimulándolos al diálogo, tal cual. Hay algunas estrategias o cosas para tener en cuenta en el momento del diálogo, ¿no? Intentar abordarlos desde preguntas abiertas, ¿no? Preguntas que los conteste sí, no, él o ella, ¿no? Trabajar sobre preguntas abiertas, trabajar sobre, o hablar con ellos sobre cuestiones que tengan que ver eh, con cuál es su proyecto de vida. Sabemos que en este momento lo que es propósito, proyecto, es difícil proyectar porque hay tanta incertidumbre que estamos todos ahí como tecleando, ¿no? Pero bueno, acompañarlos en la incertidumbre, ¿no? Favorecer el diálogo. Ah, sí, soy Pamela. Hola, Pame. Acompañarlos desde este diálogo y de esta práctica de la presencia y la escucha activa, ¿no? Una escucha que sin juzgar pueda acompañar al lado, ¿no? Sin guiar, sin decir este es el camino, pero y sin invadir, una escucha respetuosa, ¿no? Eso me parece que también es importante, ¿no? Acompañar también las exigencias educativas, en esto que yo les decía, que lo que es la corteza prefrontal, que es la que nos da todas estas habilidades tan complejas para resolver, organizarnos, está todavía en desarrollo, ¿sí? Sigue en desarrollo hasta los 24 años, necesitan un acompañamiento en cuanto a lo que es organizarse, ¿sí? Por ahí sentarnos con ellos, no hacer por ellos, pero sí esto de organizar los tiempos, guiarlos en el uso de una agenda, ayudarlos a definir prioridades. Estas cosas a veces son difíciles para ellos, ¿no? Entonces, bueno, ver cuáles son las prioridades, cómo se van a organizar, qué necesitan para poder estudiar en casa en un ambiente donde a veces está con la compu, pero al mismo tiempo está la tele, o hay un hermanito jugando, o pasa el papá y que también está trabajando, o una sola computadora para todos. Entonces, por ahí, redistribuir y organizar los recursos para que pueda tener un ambiente dentro de la casa
donde pueda ocuparse de la ocupación de estudiar, ¿sí? Entonces, en ese lugar, ayudarlo a encontrar un lugar en la casa, que puede ser su habitación o puede ser un lugar en la cocina, un lugar donde todos nos podamos poner de acuerdo que en tal horario pueda estar libre de estímulos o de la mayor cantidad de estímulos posibles, que tenga así preferentemente buena iluminación, ¿no? Asegurarnos que tenga conectividad y poder organizar todas estas cosas como para ayudarlo a que tenga todas las oportunidades para poder participar lo más presente posible de esa ocupación de estudiar, que ya de por sí es desafío y es difícil hacerlo fuera de lo que es el ámbito escolar, ¿no? Y la rutina diaria de escolaridad que tenían antes. Lorena dice, como adulto, pedirles ayuda para que nos enseñen a manejar la tecnología, que de pronto los adultos tenemos que manejar Zoom, Sheets, Skype, los revalorizan lo que hacen, tal cual. Tiene que ver con esto de la valoración positiva, esto de ver sus intereses y sus habilidades, estas cosas en las que nos superan, y poder que ellos ocupen el rol de saber, el rol de poder, también les genera como este lugar de valoración positiva dentro de la familia y los ayuda en lo que es su autoconcepto, ¿no? Mirar fotos de la familia cuando ellos eran niños abre la comunicación, se revaloran recuerdos familiares. Tal cual, hacer un programa de cine, por ejemplo, familiar, en donde hagamos tipo un cronograma y que cada uno determinado día vamos a mirar una película y que podamos por turnos elegir cuál, y después practicar el hablar sobre qué nos pareció la película, qué cosas, hay muchas películas que tienen valores, ¿no? Y en esto de creo que la comunicación se basa mucho en cuáles son nuestros valores y qué queremos que ellos aprendan también de esto, ¿no? Así que sí, lo de mirar fotos, lo de hacer un ciclo de cine, proponer actividades en las que eh, puede haber diálogo profundo, como por ejemplo lo que surgen de las fotos, las anécdotas y todo esto, o puede ser compartir, como decían antes, reparar algo en el jardín, hacer una huerta, armar un video de recuerdos con las fotos para alguien que cumple años en aislamiento. Eso está bueno, sí, que se desconecten de las pantallas y permitirnos que se aburran. De esa situación surgen actividades creativas y situaciones de aprendizaje. Tal cual, esto es lo que yo decía, Evangelina, con la diversificación del ocio, ¿no? Ofrecer propuestas y alternativas que sean significativas y estimulantes en estos momentos, como una alternativa al uso intensivo de las pantallas, que puedan descubrir que dentro de su hogar están encerrados de alguna manera, pero tienen oportunidades de cosas para hacer, para aprender, tienen la oportunidad de reforzar sus vínculos dentro de la familia, y eso está buenísimo. Cuando nos aburrimos nos surge la creatividad. ¿Vieron ustedes en las redes cuánta gente está haciendo cosas maravillosas y súper creativas que tal vez en otro momento de su vida, con una rutina compleja y estando fuera de la casa todo el tiempo, no podía? Hay gente que descubrió que puede pintar, hay gente que descubrió que teje o que le gusta hacer distintas cosas. Bueno, la idea es que también animemos a los adolescentes a involucrarse en este tipo de ocupaciones con sentido, ¿no? Eh, Trabajar como papás esto de la presencia, esto que yo les decía de intentar acompañar sin invadir, también me parece genial. Y en este proceso de identidad, eh, que la identificación de ellos o que su identidad esté por ahí centrada en el ser, ¿no? Y no en el tener o no en el mostrar. Yo creo que este tiempo en donde tenemos tan poco acceso a lo que es el consumo, nos puede dejar eso como oportunidad y como enseñanza, ¿no? Revalorizar la identidad desde el ser, porque lo que somos es lo que nos va a acompañar siempre, ¿no? En cambio, lo que tenemos o lo que mostramos o lo que hacemos de cuenta que somos en una pantalla es algo ficticio, no genuino. Pero la identidad es desde el ser, desde lo que somos, y en esto por ahí nosotros repensar cuáles son nuestros valores y qué es lo que queremos transmitir a nuestros hijos para que ellos aprendan en este tiempo. Eh, por ahí potenciar el aprendizaje emocional que puedan hacer de esta situación, más de los aprendizajes cognitivos, ¿no? De las exigencias escolares en cuanto a notas. Vieron que hace poco también están sacando las calificaciones numéricas, ¿no? Se va a evaluar, pero no calificaciones en cuanto a un número. Entonces, bueno, nosotros también como papás, aflojar un poco nuestras expectativas con respecto a este tiempo y a las exigencias, entender que todos somos vulnerables, y si hay momentos en los que nuestros hijos muestran alguna conducta con la que no podamos lidiar o no podamos manejar, bueno, por ahí
saber pedir ayuda, acompañarnos. Creo que bueno, hay que estar atentos, estar presentes y, y bueno, como decía esa frase que me parece que es muy, muy rica, esa frase que dice, quiéreme cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito, no sé si la conocen. Esa frase es para mí muy significativa y que muestra un poco lo que tal vez muchos adolescentes están necesitando en este momento, ¿no? Se alejan o tienen esas conductas que nos, nos cuesta el acercamiento o este malestar, está mostrando algo, ¿no? Que cada vez o que en este momento nos necesitan más que nunca. ¿No? Y a veces compartir la misma casa no significa que estemos nosotros presentes o acompañando de la manera en que ellos lo requieren. Y por ahí cambiar nuestra mirada y poder pensar realmente desde una comprensión de lo que... de cómo se sienten, de cuáles son los desafíos que están pasando en este momento, y eso me parece que es eh, muy, muy valioso y un aprendizaje para todos. Poder pedir perdón cuando nos equivocamos. A veces como papás nosotros tenemos momentos en los que nos sacamos y no actuamos de la forma en la que se espera, ¿no? Que actuemos. ¿No? Sobre todo esto cuando nos contagiamos de las emociones de los hijos, ¿no? Los hijos a veces están sacados, están nerviosos, están enojados y nosotros sumamos al enojo enojándonos, ¿no? Y estas emociones que se contagian no ayudan a que ese hijo pueda volver a la calma y es ahí cuando nosotros como adultos tenemos que prestarles nuestro cerebro racional, ¿no? Cuando están captados por las emociones para que puedan volver a pensar y tranquilizarse y desde ahí poder hablar. Entonces, cuando nos equivocamos, poder pedir perdón, reparar, que ellos puedan aprender a pedir perdón y a reparar, me parece que son enseñanzas que les van a quedar más allá de esto, ¿no? Y que tienen que ver con los valores y con la identidad. Y todas las ocupaciones en las que nos podamos involucrar junto con ellos, acompañándolos, son oportunidad eh, para hacer estas cuestiones, ¿no? Como para desarrollar en ellos y también en nosotros estas habilidades, estos valores. Ahí dice Silvina, acompañar las pérdidas de la libertad para salir, para transitar, de un viaje de fin de curso, tal cual. La pérdida de los proyectos, ¿no? La postergación de los proyectos, porque esto de entender que hay muchas cosas que en este momento no son posibles, que en algún momento sí, y esta tolerancia a la frustración, ¿no? De que no puedo ahora, hasta ahora vivíamos en la inmediatez, en esto de que, bueno, yo quiero algo y lo quiero ya, y por ahí la sociedad de consumo nos ha acostumbrado a eso, ¿no? A que todo se tiene enseguida, a que, bueno, si me aburro de algo lo cambio, lo saco y ya tengo otra cosa, y en esto nos estamos obligados a esperar, a postergar, a tolerar la frustración de que no se puede, esto de la pérdida de la libertad tal cual, y la pérdida de la autonomía, autonomía para tomar decisiones, ¿no? Con respecto a las salidas y a todo esto, ¿no? Y una recuperación de una nueva autonomía para decidir qué hacer con mi tiempo en el tiempo libre que tengo en casa, ¿no? Y ocuparme no desde lo que me impone la televisión, la pantalla, el Netflix, sino otras cuestiones que tal vez pueda elegir yo genuinamente y en compañía de mi familia, de mis referentes, ¿no? Así que bueno, eso era un poco lo que yo quería compartir con ustedes. El tiempo nos ha alcanzado re bien. Yo no sé si quieren hacer una pregunta o comentarios como han hecho hasta ahora, que son todos súper ricos. Me parece que todos son muy valiosos los comentarios y estamos como en la misma línea de pensar. La idea es seguir construyendo y acompañándonos en esto, ¿no? Bueno, que nos deje un aprendizaje para todos esta situación. Bueno, de nada, Lorena. Bueno, como les decía antes, si no tienen por ahí nada más o si quieren compartir algo, las espero un poquito. Nos quedan 3 minutos de la reunión. No dejemos que, bueno, que este tiempo pase como sin dejar huella o sin dejar un aprendizaje para todos, ¿sí? Sabemos que a veces las condiciones no son las mejores, que es difícil el acercamiento con los hijos, pero esta puede ser una oportunidad.
oportunidad de diálogo, oportunidad de intercambiar valores, oportunidad de compartir desde otro lugar, oportunidad de enriquecernos, de conocer más a nuestros hijos, que a veces antes estaban como tan sueltos que los teníamos medio perdidos por ahí, ¿no? Y en este reencuentro obligado, bueno, obligarnos a encontrarnos de verdad, ¿no? Con una presencia activa, ¿eh? Bueno, qué bueno todo lo que van poniendo. Gracias a ustedes por participar y bueno, nada, que podamos ser agentes de difusión de estas cuestiones que me parece que son importantes y que nos van a servir para nosotros, para la vida y para nuestros hijos y su futuro, ¿no? ¿Alguna bibliografía, link desde Entre Ríos? Sí, yo ahora les voy a poner acá mi mail. Mi mail es guada.morales@hotmail.com y por ahí les tengo para pasar. Hay un libro de ocio en familia que está muy bueno con actividades y consejos para adolescentes. Es español. No recuerdo ahora el nombre. Soy malísima para acordarme de los nombres de los libros y eso. Pero si me quieren escribir, yo se los mando. Creo que lo puedo mandar como un PDF. Así que bueno, gracias a ustedes todas por participar. Sí, apertura mental creo que es la palabra, ¿no? Reinventarnos nosotros, repensar nuestras prácticas como papás, nuestros estilos de crianza, desde qué lugar queremos acompañarlos y bueno, a partir de ahí, seguir adelante, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Mi mail, se los pongo por acá, es guada.morales@hotmail.com. Ahí les quedó, ¿sí? Bueno, queda menos de un minuto, voy a dejar que se corte sola desde Bolivia. Ay, gracias. Sí, el martes próximo está la charla de las chicas que hablan sobre tercera edad, ¿sí? Siempre más o menos a esta misma hora, así que nos seguimos comunicando por acá, buscando recursos entre todos. Desde ya, gracias por participar, que tengan buena semana a todos. Hasta luego.